en el precioso, el hermoso lago de Atitlán en Guatemala, contemplando esta maravillosa obra de las manos del Señor, que crearon todo esto tan hermoso, todo esto verde, todo esto azul, estos colores de las plantas y todo esto tan hermoso. Aquí saludándoles y deseándoles que Dios los siga bendiciendo, guardándoles y cuidándoles todos los días de su vida. Amén. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador.
El tema de hoy, ¿por qué todo me sale mal? Y en esta ocasión quiero compartir 3 cosas que se pueden hacer para que cambien los resultados. Y claro, nos vamos a basar en lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña, que podemos hacer cosas diferentes para obtener buenos resultados o diferentes a los que hemos estado recibiendo ya por muchos años, ¿verdad? Entonces, para eso quiero entonces entrar de lleno a la palabra del Señor y le invito a que usted vaya con su Biblia y la tenga ahí lista y anote esta lectura bíblica con la cual iniciamos en esta hora. Y la encontramos en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, y vamos a ver los versos 6 y 7. Miqueas, capítulo 6, versos 6 y 7. Y dice así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Bueno, esto es lo que Dios nos enseña y nos vamos a basar en estos versos y en otros que vamos a leer más adelante. Y vamos a entender, para poder entender estos puntos, quiero que nos hagamos una idea y que pensemos en que Israel andaba mal delante de Dios. Ellos, o sea, Israel, sabían que ellos habían cometido pecado. Y obviamente, cuando una persona está en pecado, todas las cosas le salen mal. Todo va a andar mal. Ni aún mismo, es decir, la misma persona internamente anda bien. Y como internamente no anda bien, entonces todo lo demás, ¿verdad?, se les va a complicar. Todo va a ser resultados negativos. Todo. En el caso de Israel, ellos sabían, como dije, que habían ofendido a Dios, ¿verdad? Como también nosotros sabemos que si una persona ha ofendido a Dios, es decir, anda lejos de Dios, también sabemos que andará mal con todos los que le rodean. ¿Por qué? Porque la persona, si anda mal con Dios, va a estar mal con todo el mundo y todas las cosas le van a salir mal. Y después se preguntarán, bueno, ¿y por qué me va mal a mí? No sé si alguna vez has preguntado, ¿por qué a mí todo me sale mal? ¿Por qué cada día en vez de mejorar voy como el cangrejo, voy para atrás y para atrás? Cada día, yo recuerdo cuando tenía algo, antes que tenía algo, puedo decir, ahora pues no tengo nada. ¿Por qué algunas veces pasa eso? Nosotros entonces sabemos que difícilmente se estará bien con la gente cuando se está mal con Dios. Y cuando estamos alejados de Dios, déjame decirle que todo va a estar mal. Aunque puedan decir algunos, bueno, mis mejores momentos los he pasado cuando he andado alejado de Dios. No es cierto. No es cierto que han sido buenos momentos. Yo quiero decirles así, que toda esa nuestra naturaleza pecaminosa la enfocamos hacia los demás cuando andamos mal con Dios. Israel, en el caso que estamos leyendo ahí de Miqueas, andaba en desobediencia a Dios. Sin embargo, querían ponerse a cuentas con él. O sea, se dieron cuenta que las cosas no iban por un buen camino, que todo iba empeorando y empeorando. Es decir, yo creo, así lo puedo decir de una manera literal o por lo menos parafraseando un poquito para darme a entender, es como que, digamos, como todo iba mal, ellos tomaban malas decisiones. Y ¿sabes una cosa también? Que Dios, porque es Señor del universo, es creador y es el dueño de todo, Él cada vez pone más fuerza, ¿verdad? Aprieta más la tuerca para que la situación se vaya, ¿verdad?, complicando también, para que un ser humano vaya despertando y vaya en búsqueda de su Dios, del Creador. Bueno, en el caso de Israel, dije entonces que ellos reconocían que andaban en pecado y querían ponerse a cuentas con Dios. Querían que las cosas cambiaran, querían obtener nuevos resultados. Entonces,
Los padres, o sea, los hijos de Israel, a sus padres, mejor dicho, sus padres les habían enseñado que se podía regresar a Dios, pero lo volvían ellos a hacer y así se volvía en un círculo de toda la vida. O sea, habían hecho prácticas, por decirlo así, que sus padres les habían enseñado y se había convertido en una rutina para ellos. Algo así como aquel cocinero, ¿verdad? Aquel cocinero que aprendió a hacer una buena comida, digamos, y le gustó a los clientes, pero como fue algo bueno, entonces no cambió por años, no cambió la receta. Era, ponte, le vamos a decir, una sopa, un caldo de gallina, ¿no? Pero la primera sopa que hizo, ¿verdad? Le puso ciertos ingredientes, anotó lo que le había puesto a esa sopa y por años siguió haciendo lo mismo, nunca cambió la receta, siempre lo mismo, ¿verdad? La cebolla, el tomate, el pollo, el chipilín, el arroz y bueno, y todo lo que le ponga a usted, ¿verdad? Pero no mejoró eso, quedó siempre ahí en lo mismo. Pues haga de cuenta que así como nos acostumbramos a hacer las cosas, y vaya si no vivimos nosotros por costumbres. Vivimos por costumbre, tanto así que practicamos una y otra cosa, una y otra vez la misma cosa, la misma rutina. Si te das cuenta, hasta el reloj lo ponemos todos los días a la misma hora. Si entras al trabajo a las 7, pones tu reloj a las 6 todos los días y no cambias. Y después suena el reloj, te vas arrastrando al baño, ¿verdad? Y la misma rutina en el baño, el mismo rutina con el café y así, te vas al freeway a la misma hora y así, ¿no? Entonces nos vivimos así en una forma rutinaria y nos acostumbramos a vivir así. Pues así estaba Israel. Había aprendido que podía acercarse a Dios, sí, sus padres les habían enseñado, pero hacían lo mismo y hacían lo mismo y las cosas no cambiaban. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios los confrontó así de una manera directa y lo encontramos ahí en el libro de Miqueas, donde estamos leyendo. Ahora queremos leer el mismo capítulo 6, y quiero leer los versos 10 al 15. Cómo Dios confronta a Israel ahí en Miqueas capítulo 6, los versos 10 al 15. Y dice así: ¿hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Aquí podemos aprender que la desobediencia de Israel, o sea, entrar en esa rutina de cometer pecado, pedir perdón y regresar y hacer lo mismo y andarse peleando con todo el mundo, con sus vecinos, con su familia, en un sistema prácticamente había caído Israel de desobediencia. En un círculo, ¿verdad? Buscaban a Dios, sí, pero volvían a regresar y volvían a hacer lo mismo. Entonces Dios los confronta, les dice: ¿saben qué? Yo también, por ese comportamiento de ustedes, dice, yo los hice enflaquecer, hiriéndoles, asolándoles por sus pecados. Dice, y luego dice: comerás y no te saciarás. Imagínense, y luego ya leímos todo lo demás. Ahí lea usted una vez más los versos del 10 al 15 que acabamos de leer, y se va a dar cuenta que Dios está poniéndole un alto, está confrontando a Israel. En otras palabras, Israel, ¿ya te diste cuenta por qué todas las cosas te salen mal? Por tu desobediencia,
porque has caído en un círculo vicioso de pecado. Te arrepientes, sí, lo cual es bueno, pero vuelves a hacer lo mismo. Y las prácticas que haces ya no me agradan, le dice el Señor. O sea, ya quiero que cambies. ¿Y qué pasó con Israel? Cuando Dios lo confrontó en estos versos de 10 al 15 del capítulo 6 de Miqueas, ¿qué pasó? Israel entonces respondió a la voz de Dios tratando de apaciguarlo. ¿Y sabes qué hizo? Como sus padres habían enseñado que ellos podían apaciguar, por decirle así, ¿verdad?, a Dios o tranquilizarlo, o que Dios cambiara de idea, cambiara de opinión y cambiara el plan de que no le siguiera apretando la tuerca. Entonces ellos aprendieron que Dios, ¿verdad?, a Dios se le podían entregar sacrificios. Entonces, y ellos, viendo la situación, entonces trataron de apaciguar a Dios con sacrificios y esperando que Dios los dejara en paz. Pero los sacrificios y otros animales no bastan. Esto lo dejó bien claro el Señor. No bastaba eso. ¿Por qué? Porque Dios les enseña que Él quiere cambiar las vidas de ellos. Y en el caso nuestro, porque también ahí entramos nosotros, ¿verdad? Porque bueno, tú me dirás, bueno, pero es que yo no hago sacrificios. Bueno, pero nuestro comportamiento no es diferente al comportamiento de Israel. Israel le fallaba a Dios de una manera, pero ustedes y yo le fallamos a Dios de muchas maneras. Dios quiere cambiarnos a nosotros. Él quiere cambiar nuestras vidas. Porque cuando cambiamos nosotros, entonces ¿sabes qué es lo que va a pasar? Todo lo demás va a cambiar. En el caso de Israel, Dios quiere que su pueblo, y también en el caso nuestro, Dios quiere que su pueblo, o sea, nosotros, como el pueblo de Israel, seamos justos. Sean justos ellos en el tiempo que Miqueas estaba hablando, como también hoy en día, Dios quiere que seamos justos, que seamos rectos, que seamos misericordiosos y humildes. Cuando ustedes y yo, unidos a Israel, practicamos estas cosas, todo cambiará y agradaremos a Dios, porque cuando buscamos a Dios, Dios nos cambia y entonces todo lo demás va a cambiar. Dios entonces lo dejó bien claro ahí en el capítulo 6, en el verso 8, ahí de Miqueas. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le pidió? Cuando Israel entonces empezó a darse cuenta que Dios estaba apretando más la tuerca, ¿verdad? Que comían y no se saciaban, producían y no podían utilizar lo que producían. Entonces se dieron cuenta que era necesario regresar a Dios. Ellos intentaron entonces, hacer sacrificios. Pero ahí en el verso 8 del capítulo 6 de Miqueas, Dios les deja bien claro lo que Él pide. Y dice así, Miqueas capítulo 6, el verso 8. Hablando el Señor, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios entonces habló este mensaje poderoso a través de su siervo, de su profeta Miqueas, porque esta fue la manera como Dios confrontó a la desobediencia de Israel y a la práctica rutinaria de ir a presentar sacrificios. Imagínese usted, qué fácil, ¿verdad? Por decirle así, para Israel, cometieron un pecado, bueno, vamos a comprar un becerro y llevémoslo al sacrificio y ya, entonces invertimos tiempo y dinero en comprar un becerro y bueno, ya está el sacrificio y bueno, ya está todo perdonado. Pero Dios no quería, mejor dicho, quería arreglar con Israel esa práctica y los confrontó. Dios quiere entonces que su pueblo sea justo, recto, misericordioso y humilde. Eso es lo que Dios le pidió a Israel y yo creo que nos está pidiendo a nosotros hoy en día. Entonces, ¿qué fue lo que primero que Dios le pidió? Dice, solamente hacer justicia. En otras palabras, que seamos justos. Y yo buscando en el diccionario esta palabra de qué es ser justo, encontré que es alguien, ¿verdad? Una persona que obra según justicia y razón.
que vive según la ley divina. Y entonces usted se preguntará, bueno, entonces, ¿y para qué me va a servir a mí? ¿Cómo puedo utilizar esa palabra de ser justo? ¿Cómo la puedo cambiar? Tan sencillo. Cada vez que usted vaya a hacer algo, a pensar algo o a decir algo de alguien, pregúntese, ¿será que es justo que yo hable? ¿Será que es justo que yo haga? ¿Será que es justo aún que yo piense lo que estoy pensando? En otras palabras, ¿agradaré a Dios? Porque la segunda definición que encontré en un diccionario normal de la lengua española, encontré que dice que justo es que vive según la ley divina. Entonces, ¿por qué y cómo nos puede ayudar a nosotros el pensar entonces y obedecer, mejor dicho, este mandamiento de Dios a través de Miqueas capítulo 6? Cuando dice que debemos de, fíjense lo que dice el verso 6, solamente hacer justicia, o sea, ser justos. Cada vez que tengamos que tomar una decisión, pensemos, ¿será que voy a obrar en justicia? Porque si no obramos en justicia, quiero decirle que el asunto está que Dios nos va a confrontar porque estamos siendo injustos con Dios, que nos ama tanto, que nos da todo y somos mal agradecidos porque le desobedecemos y lo ofendemos a Él. ¿Y cómo lo ofendemos a Él? Porque cuando ofendemos a la gente, entonces a Él mismo lo estamos ofendiendo. Entonces tengamos mucho cuidado de esto. También dice que debemos de ser rectos. ¿Y qué es eso de ser rectos? Que yo encontré esta definición, que no se tuerce ni se inclina hacia los lados. Una persona recta es una persona que va derecho, recto y sin desviarse a un punto o destino. Es justo en sus caminos, pero es recto en sus decisiones. No se va ni a la derecha ni se va a la izquierda. Él sabe que Dios le ha trazado un camino que no puede darse aquí un desliz, ¿verdad? Ni puede darse otro desliz por acá. Él sabe que va derechito porque él ha entendido que todo lo que hace tiene que ser validado y confrontado por Dios. Por lo tanto, debe de agradar a Dios con todos sus hechos. Debe de ser recto. Bueno, también encontré aquí que una persona correcta es que se comporta con integridad u honradez. Y esto, ¿verdad? Nos lo pide el Señor, que los hijos de Dios seamos así íntegros, que seamos honrados, que si encontramos por ahí algo tirado, sabemos que eso le pertenece a alguien. Yo he visto algunas veces que hasta de chiste lo hacen, ¿verdad? Que a alguien se le cayó un billete y entonces, ¿qué hace el compañero de al lado? Le pone el pie ahí abajo al billete, ¿verdad? Para que no se dé cuenta de que se cayó, y cuando ya alguien, el que lo botó se descuida, lo que hace es que bota algo más como para agacharse a recoger el billete, ¿verdad? Y pues imagínese usted qué integridad, qué honradez. ¿Sabe? Hay muchos gobiernos, muchos políticos que están metidos en grandes problemas porque no son íntegros, porque no son honrados. Dicen ser honrados y cuando andan pidiendo los votos, ¿verdad? Le ponen adornos y tienen un palabrerío y un montón de promesas, pero cuando ya están ahí en el poder, ¿qué pasa? Nada de lo que han prometido. Al contrario, ¿verdad? Se dan un giro completamente a sus promesas y hacen todo tipo de cosas sin integridad, sin honradez. Y bueno, entonces, pero quiero decirle que en el caso de estos políticos, cualquier persona, aún en los trabajos, ¿verdad? Dios los va a confrontar. Por esa razón no mejoran, por esa razón siempre andan metidos en problemas. Y aunque tengan dinero, ni siquiera el dinero que tengan lo van a poder disfrutar. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de apretarle la tuerca. Porque Él lo dijo. Dios lo dice en su palabra. Bueno, también Dios pide que seamos misericordiosos. ¿Y qué es una persona misericordiosa? Que tiende a sentir
pena por la desgracia ajena. Pero no solamente la pena y decir, quisiera ayudar, no, pero esta persona sí ayuda a la gente en necesidad. También esta persona es misericordioso porque sabe perdonar al prójimo. Cuando le hacen un daño, él o ella sabe perdonar porque sabe que eso es agradar a Dios. Quiero decirle que hay gente que va a las iglesias y se mira 3, 4 videos diarios y piensa, yo diría, bueno, sí es bueno, pero piensa que por esa razón, ¿verdad? Ya tiene el, pues qué sé yo, derecho a que Dios lo premie siempre. Pero muchas veces estas personas no saben, no perdonan. Y Dios quiere más bien que perdones primero y que después vayas y busques a Dios y te congregues. Claro que sí. Pero si no puedes perdonar, no, tampoco estoy diciendo que no vayas al templo. Si no puedes perdonar, ve y congrégate. Y ahí se te va a enseñar. Dios va a tratar con tu corazón y vas a aprender a perdonar, pero al estilo de Dios, no al estilo del mundo. Recuerda que el mundo dice, perdono, pero no olvido. Pero Dios dice, debes de perdonar porque esa es tu sanidad. Si quieres ser sano, quieres cambiar todo el panorama, tienes que empezar a ser misericordioso, a mostrar esa misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de ti y de mí, nosotros también tenemos que mostrar esa misericordia. Tenemos que ser compasivos, porque ser misericordioso es ser compasivo, es ser piadoso, es ser caritativo, es ser humano, clemente, indulgente. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo israelí hiciera, o que en vez de agarrar los animales para sacrificio, Él quiere que la gente vaya y se entregue y cambie. Dios ya no quiere sacrificios, quiere que el ser humano cambie su manera de ser. Bueno, otro punto aquí que dije que Dios pide es humildad. ¿Y qué es una persona humilde? Es aquel o aquella que se comporta con sencillez y modestia. Alguien puede decir, bueno, los hombres y mujeres más sencillos, más humildes son aquellos que están durmiendo en los puentes, ahí que no tienen casa. Déjame decirte que muchos de ellos no son humildes. Y de hecho me ha tocado ir a hablar con algunos de ellos y de verdad qué difícil poder hablar con una persona en ese estado. Y es complicado, no es la ropa que te hace sencillo, es ese comportamiento, esa forma de ser que te comportas con sencillez y con modestia, que tiene o ejercita la humildad, que no hace alarde de sus virtudes, aunque las tenga. Nunca habla, no, es que yo no hay nadie, miren yo cómo hablo, miren yo cómo tengo, miren yo cómo... No. Una persona humilde no hace alarde, no se jacta de sus virtudes ni de sus propiedades. Una persona humilde es una persona dócil, es una persona obediente, es una persona sumisa. ¿Y sabes qué? Dios está pidiendo eso de nosotros, que seamos humildes. ¿Verdad que así decía el verso 6? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte. O sea, ser humildes ante Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ser humilde, Dios está pidiendo que seamos dóciles delante de Él, que seamos obedientes y que seamos sumisos a Él. Que lo reconozcamos como el Señor del universo, como realmente nuestro Señor, porque muchos de nosotros le decimos Señor, pero no hacemos, ¿verdad?, lo que ese Señor nos manda hacer. Dios quiere entonces que seamos humildes. Dios entonces no quería más sacrificios de Israel. Y yo creo que en nuestros días también Dios no quiere que nos sacrifiquemos. Llegamos a sacrificio, que nos vamos aquí de rodillas, 5, 10, 20 kilómetros. Dios quiere, mujer, cambiemos nuestras actitudes, que seamos justos en el trato con los demás, que seamos amables, porque imagínate, a mí, yo he escuchado y a unos me han contado que hay personas que dedican un día de oración,
pero de decir de ayuno y oración. Y ese día es el día que lo pasan, que nadie se les puede acercar porque cambian de humor, porque como no han comido, ¿verdad? Se llenan de enojo porque les hace falta la comida. Mejor ni ayunaran. Mejor que comieran bien y que estuvieran en paz con Dios primeramente y con todos los demás. ¿Verdad que sí? Que conste que no estoy diciendo que no deben de ayunar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que cambiar nuestras actitudes. Que no hagamos sacrificios a Dios. Porque Dios ya no quiere sacrificios. Él quiere que seamos sacrificios vivos, dice su palabra. Lo dice allí en Romanos capítulo 12. Y quiero leer el verso 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios entonces, así como a Israel, así no a nosotros también, nos está pidiendo que ya no hagamos sacrificios, sino que nosotros nos presentemos así, como Él dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, son nuestras acciones, todo lo que hacemos con el cuerpo debe de ser agradable a Dios. Eso es lo que está diciendo esta palabra de Dios. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Claro está, no pide entonces actos religiosos, sino que vivamos correctamente. Eso es lo que está pidiendo el Señor. En Jeremías capítulo 4, el verso 4, Dios dice lo siguiente: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué está diciendo el Señor? Cambien. Circunciden el corazón, quiten de su corazón todas esas cuestiones, ese enojo, esa ira, esa contienda, esas rivalidades, esos deseos de venganza, esos enojos, quítenselo. Y si la palabra de Dios, léelo ahí en Efesios. Por cierto, todo el libro de Efesios es, yo diría, teología pura. ¿Sabes? Si la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, cuando le escribió a los Efesios, dice que debemos de quitar todo eso de nuestros corazones, la ira, la contienda, los enojos y todo lo demás, celos y todo lo demás. Cuando él dice, quítense de vosotros, eso significa que si está diciendo, quítenselos, es porque sí se pueden quitar. O sea, tenemos nosotros, digamos así, o puedo decir así, la autoridad. Si tan solo decimos, yo no voy a hacer esto más, ya no tendré conflictos, ya no voy a estar enojado, ya no voy a andar en contiendas, ya no voy a andar en chismes. Sí se puede lograr, pero si la palabra dice, quítensela a ustedes, entonces quiere decir que nosotros sí la podemos quitar. Si no, el Señor hubiera prometido, ¿verdad? Bajará el ángel y entonces el ángel les quitará todo eso. Él no dice eso, él dice, quítensela a ustedes. O sea que sí se puede quitar. El problema de mucha gente es que dice, bueno, yo así nací, así soy y así me voy a morir. Eso es una mentira. Eso es algo que agarra como una excusa para seguir en ese comportamiento. Pero Dios dice que sí se puede modificar todo ese tipo de comportamientos. Y Él lo está pidiendo que lo hagamos, que modifiquemos así entonces. Entonces, es imposible así, vivir una vida así de firmes también es difícil sin el amor transformador de nuestro Dios ahí obrando en nuestros corazones. En otras palabras, solamente Dios nos puede dar la fuerza para poder decir, sí, quiero y voy a cambiar, porque si yo estoy viendo estos resultados todo el tiempo, todo me sale mal, entonces yo quiero cambiar, quiero que todo sea diferente. Pero eso solamente se puede hacer con la ayuda
de Dios. ¿Sabe? Las personas han probado todas las formas de agradar a Dios, como lo leímos en los versos 6 y 7. Pero Dios dejó en claro sus deseos. Esa es la orden de Dios y eso es lo que Él quiere. Quiere que su pueblo sea justo y misericordioso y que camine humildemente con Él. Solo piense por un momento qué agradable será compartir los años de nuestra vida rodeados del cónyuge o de los hijos, la familia. Solo ponga por un momento. Y todos nosotros, ¿verdad? Que todos nosotros, empezando por nosotros y toda la familia, fueran justos. ¿Se imagina usted? Vivir en un ambiente donde todos somos justos. Vivir en un ambiente donde todos somos misericordiosos. En un ambiente donde todos caminamos humildemente en el camino de Dios. ¿Se imagina usted? Eso no está lejos. Eso puede ser posible. Si todos, empezando por mi persona y por usted que me está escuchando, que me está viendo, si nosotros empezamos a vivir así, ¿sabe qué? Nuestros hijos nos van a imitar, el cónyuge nos va a imitar y va a decir, ¿y qué le está pasando a este? ¿Por qué él es así? ¿Por qué ella es así? Entonces va a decir, bueno, yo quiero también ese cambio. Los hijos nos van a imitar a nosotros. Bueno, en sus esfuerzos para complacer a Dios, examine esas áreas con regularidad de las que hemos hablado. Si usted quiere entonces complacer a Dios, y si usted también se examina y encuentra que no está practicando la justicia, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quiere seguir obteniendo los mismos resultados? ¿Quiere que Dios le atornille más la tuerca? Yo creo que no, ¿verdad? Pregúntese por un momento. ¿Es usted justo en su trato con la gente? ¿Muestra misericordia con aquellos que le hacen daño? Oh, porque déjeme decirle, qué fácil, bien facilito es hacer misericordia y mostrarle misericordia con aquellos, ¿verdad?, que nos hacen un bien. Pero hacerle un bien o verlos con misericordia a aquellos que nos hacen daño, quiero decirle que humanamente hablando no es fácil. Si no, miren la práctica, la práctica normal de todos los días. Si a ti te dan un regalo, ¿qué haces por naturaleza? Te invitaron a un cumpleaños y llega la persona, ¿verdad?, y vas con la persona y le das un regalo. Cuando tú haces la fiesta, ¿qué vienen las demás personas? Con regalos, ¿verdad? Porque como diste, pues te van a dar. Y claro, es bueno, ¿no? A algunos se les va la mano y reciben y no dan nada, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tipo de personas. Pero el darle un regalo a aquella persona que te hace un mal, que te hace daño, ¿verdad que no es fácil? No es nada fácil. Sí, pues dirá, bueno, usted, ¿por qué piensa eso? Bueno, porque yo mismo lo he, digamos, pensado algunas veces. Sí, te puedo decir. ¿Para qué te voy a decir que yo soy un santo y que no? Sí lo he pensado. Ahora lo bueno es que no lo he practicado, que es diferente. Sí, hay un montón de gente que me ha hecho daño, pero he sido capaz, cuando los he podido encontrar, he sido capaz de saludarle. Y a algunos de ellos todavía les he dado un abrazo. Y dirán, bueno, ¿y no le dolió lo que le hice? Sí, claro que me dolió, pero por mi salud y por mi bienestar de mi relación, o mejor dicho, mi buena relación con Dios que siempre quiero tener, lo voy a hacer siempre, aunque me hagan daño, porque a mí me importa más, ¿verdad?, agradar a Dios. Pero también sé que cuando agrado a Dios, voy a agradar a la demás gente. Entonces, ¿muestra misericordia con aquellos que le hacen daño? ¿Está usted aprendiendo a ser humilde, aunque tenga de qué jactarse?
¿Está aprendiendo usted? Yo le decía, hace unas par de semanas estábamos ahí reunidos en un parque y entonces yo le decía, y aunque usted tenga de qué jactarse y puede decir, bueno, mire mi último carro, es decir, el carro que tengo es del carro del año. Sí, pero, ¿verdad? No debe de jactarse si ya se lo vimos. Sí, gracias a Dios porque Dios provee, ¿verdad? Pero no se puede uno estar jactando de las últimas bendiciones, ¿verdad? Es mejor darle gracias a Dios y Dios seguirá dando. Bien, entonces, solo los que obedecen a Dios porque quieren complacerlo viven en una relación adecuada con Él. ¿Quieres o quiere usted, mi hermano, que se arregle toda esa situación que tal vez está pasando? Tal vez está en un momento de desesperación, en un momento de angustia, tal vez está triste, tal vez esté enojado, está enojada. En estos pasajes que leímos, Dios los condensa, yo puedo decir así que Dios los condensa en 3 mandamientos. Y lo quiero resumir así, todo esto que hemos dicho se resume en 3 mandamientos. El primero, Dios pide y dice, mantente honesto en todo lo que hagas. Mantente honesto en todo lo que hagas. Si la gente, si los políticos, si en los trabajos, si en todos lados, todos nos mantenemos honestos, de verdad que nuestra sociedad sería diferente. Habría prosperidad en todas las naciones. Ningún gobierno tendría problemas con sus ciudadanos. Ningún gobernante, mejor dicho, ¿verdad? Porque si actúa honestamente, ¿de qué lo van a acusar? Y aunque saliera uno que otro con mentiras, pero él va a presentar pruebas con honestidad, cómo ha manejado las finanzas, cómo hace todas las cosas. Dios entonces resumió esto, dije, en 3 mandamientos. El primero es, mantente honesto en todo lo que hagas. El segundo, ama la fidelidad con compasión. Nosotros sabemos que Dios es amor. Y ese mismo amor Dios lo ha depositado en sus hijos. Y nosotros que hemos sido declarados y somos hijos de Él, debemos de ser fieles a Dios, pero también fieles al esposo, a la esposa, a los hijos, fieles a la iglesia, fieles al jefe, no andar hablando en las espaldas de él, especialmente si él te contrató o él es el dueño. Bueno, ya me vas a decir, bueno, pero es que usted no sabe cómo me tratan. Bueno, si no te tratan bien, pues entonces tú decides. Órale a Dios que cambie ese jefe o que te dé otro trabajo. Pues así de sencillo, ¿verdad? Pero no te condenes. Ama la fidelidad. Sé fiel a Dios. Sé fiel a tu líder. Sé fiel a tu esposo. Sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu pastor. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Con el tercero, comprométete a vivir en sumisión a Dios. Este es un compromiso muy personal que Dios está pidiendo. Está pidiendo que vivamos comprometidos con Dios, que vivamos sometidos a Dios. ¿Y sabe qué? Dios no nos obliga a que nos sometamos a Él, pero sí nos invita y nos anima. Y nos dice, si tú me sigues, si tú me obedeces, si tú me amas, si tú caminas conmigo, entonces quiero decirte algo, que yo voy a estar contigo y todo estará bien. No significa que no te van a pasar eventos difíciles. Sí van a pasar eventos difíciles. Lo que significa, y Dios te dice que voy a estar aún en los momentos difíciles. Ahí voy a estar contigo y te ayudaré. Así como lo promete en Isaías 43, léelo cuando puedas ahí del versos 1 al 5, ¿verdad? O léete todo el capítulo. Entonces hay que vivir comprometidos con Dios, porque Dios
quiere eso de nosotros y todo estará bien. Yo quiero terminar en esta hora con esta promesa que Dios nos hace hoy. En el Salmo 3, quiero leer el Salmo 1, quiero leer versos del 1 al 3. Y esta es una promesa que encontramos ahí. Yo sé que tal vez ya la has leído, pero va con lo que estamos hablando. Y por eso lo traigo ya para finalizar nuestro tema de hoy. Cuando dice así el Salmo 1, versos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo leí nada más del verso 1 al 3, pero tiene otros versos más allá adelante. Léelos todos para que veas la diferencia también, porque después en el siguiente verso dice, no así los malos, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero que nos quedemos con esta palabra. Será, dice, aquel que medita en la ley de Jehová de día y de noche. O sea, camina en esa ley todos los días. Cuando está de día, o decir, cuando está claro, cuando hay luz, pero cuando camina en la oscuridad también medita. O sea, hace bien las cosas, se comporta de una manera delante de los demás, pero también cuando no hay nadie delante de él, él se comporta agradando a Dios. En la intimidad de su habitación no se pone a ver videos feos. No, él dice, camina, se deleita de día y de noche. Agrada a Dios con todos sus actos. Y por lo tanto, entonces la promesa de Dios es, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja, oiga esto, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres que Dios prospere tu vida? ¿Quieres que todo te salga bien y te vaya bien en la vida? Entonces, sencillo, haz lo que dice esta palabra y todo estará bien. Y aún lo que piensas que es malo, eso que tú piensas que es malo, Dios te promete que lo cambiará en una bendición para ti, porque todo te saldrá bien. ¿Quieres recibir esa promesa de Dios? ¿Por qué no le decimos a Él? Padre, gracias por tu promesa y por tu palabra. Yo reconozco, Señor, que hemos tomado muchas veces decisiones no agradables a ti, Señor. Que hemos caído en rutinas, en comportamientos rutinarios, de acuerdo, hemos vivido tal vez muchas veces de acuerdo a los preceptos del mundo y te hemos dejado a ti. Pero queremos, Señor, en el nombre de Jesús, caminar todos los días en justicia, en misericordia, en bondad, en humildad, Señor, sumisos en obediencia a ti. Ayúdanos para que así sea, Señor, danos de tu fuerza, de tu poder y de tu amor, Señor, también para amarte a ti por ir encima de todas las cosas y aún encima de las personas y ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos para que así sea, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a no fallarte más en el nombre de Jesús, para ver, Señor, tus resultados ahí, lo que tú prometes, y cuando nos dices que todo estará bien.
Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración junto conmigo, te invito a que sigas buscando a Dios, que te inscribas a este canal también y que veas ahí, tenemos más videos que te ayudarán para que camines en obediencia a Dios todos los días de tu vida.